Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Estamos arrancando con todo, ya lo vieron, en un ratito vamos a estar conversando con Miguel Ángel Pichetto, que es candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por la lista de Larreta, y vamos a hablar con él en un ratito qué está pasando en esta interna muy dura de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, del otro lado hay un ordenamiento político evidente detrás de la figura de Sergio Massa, que es el ministro de Economía y el candidato a presidente. En un ratito voy a contar cuál es el plan justamente de Economía en dos fases, ¿no? Para llegar a noviembre sin ninguna sorpresa, sin sobresalto cambiario o una disparada del dólar o inflacionaria, pero sobre todo de corto plazo. Hoy el objetivo es 13 de agosto, queda muy poquito tiempo, mes y medio, y cómo van a jugar ahí de manera fundamental, algo que se les había pasado a todos en el radar, todos hacíamos las cuentas y decíamos, ¿de dónde van a sacar los dólares? Bueno, y los dólares lo tienen, pero se llaman yuanes, y están mostrando que es lo mismo que tener dólares, y tienen 10.000 millones de dólares en yuanes, que ahora vamos a contar, se están usando y se van a usar cada vez más para intervenir en el mercado cambiario. Pagar importación, intervenir en el mercado cambiario, el viernes para pagarle al FMI. Así que en un ratito vamos a contar la clave de los yuanes en el plan llegar o el plan ganar. ¿Cuál es el objetivo que tiene el oficialismo? Obviamente, entrar al balotaje. Pero primero necesitan llegar, es decir, llegar por lo menos hasta agosto sin un salto del dólar y sin un salto inflacionario. Y vamos a mostrar los números de por qué eso puede ser posible en este momento y por qué eso está reordenando también un poquito las expectativas que hay de los mercados. Ahora va a contar Claudio Slotnick que hay y sigue una suba muy fuerte de acciones. Hoy vuelven a subir los bonos de la deuda que vienen en un raíz muy importante desde principio de año. Pero vamos a arrancar con lo que ha sucedido el fin de semana. En San Juan, hablamos la semana pasada con quien era el candidato de Juntos por el Cambio a la gobernación en San Juan, Marcelo Orrego, que finalmente terminó dando el batacazo. Había una encuesta que lo daba bien posicionado, pero todos decían, no puede ser que 20 años de peronismo con los Uñac ahí gobernando San Juan. De hecho, habían ganado en la elección provincial, que fue hace muy poquito, hace pocas semanas, pero ayer hubo un batacazo de este señor, de Marcelo Orrego, que ganó muy contundentemente la elección. Y fíjense, el que está al lado, ese que está festejando como si hubiese ganado en San Juan, es Horacio Rodríguez Larreta, que fue junto a Lustó, parte de su equipo. Está ahí otra pelada, José Luis Esper, también ahí atrás. Fueron todos a festejar. No sé si estuvo también Pichetto. ¿Estuvo Pichetto? Sí, estaba ahí. Está Pichetto. Pasa que era muy chico el escenario, pero claro. Ahí estoy. Fueron todos a abrazarlo Orrego porque no. Estaba al lado del senador. Algunos no lo podían creer, otros decían, bueno, esta es la primera movida muy fuerte, batacazo de Juntos por el Cambio en una provincia importante como es San Juan. Decime los números, Javier, y vamos a ver si podemos hablar con el gobernador electo de San Juan. Sí, los números que marcó el triunfo ayer de Juntos por el Cambio, como fueron lemas, por fuerza, consiguió el 51% de los votos. Él como candidato consiguió el 49%, es decir, fue abrumadora la victoria de Orrego. Mientras que el lema de lo que sería el peronismo lo ganó José Luis Gioja y segundo el hermano de Uñac, y en total los dos consiguieron 46 puntos, que lo pusieron a casi 6 puntos del triunfador Orrego, y muy atrás, ya nos dedicaremos a eso. Con 4 Ahora vamos puntos. a contar, ¿no? Porque saca 51% Juntos por el 51. Cambio, ese es el dato, ese es el número. Totalmente. Saca más del 50%, 51%, saca 46% el peronismo con todos los lemas. Estamos hablando de 5 puntos de diferencia, pero prácticamente casi 50 puntos de ese 51,1% lo lleva un candidato, que es Marcelo Orrego, el flamante gobernador electo. Después vamos a hablar qué pasó también con los libertarios y si Milei jugaba o no ahí, pero lo que hemos visto es la polarización. Lo que venimos viendo hace muchos años en la Argentina, donde se polariza. Es el peronismo
o el oficialismo en este caso, peronista, y del otro lado Juntos por el Cambio, o viceversa. Está Marcelo Rego. Gracias por atendernos, gobernador, ¿cómo anda? Hola Maxi, muy buenas noches en este caso y por supuesto todo ahí en el piso. ¿Cómo están? Bien, hablamos la semana pasada, usted se tenía fe más que nadie, digamos, ¿no? Porque todos decían, ojo, que es muy difícil, son 20 años de peronismo, en las elecciones a legisladores provinciales había vuelto a ganar el peronismo y ahí dio un batacazo. ¿A qué lo atribuye? Bueno, a ver, yo en principio creo que era un proceso terminado, concluido de parte de quienes nos gobiernan, en este caso el kirchnerismo, en las manos en su momento de José Luis Gioja y después quien lo continuó fue Sergio Uñac. Y entiendo que la gente precisaba cambios y esos cambios que nosotros proponíamos eran cambios con certeza, es decir, no salto al vacío, sino que aquellas cosas que se hicieron bien, por supuesto nosotros íbamos a mejorarlas, íbamos a abonarlas y por supuesto ejecutarlas mejor. Pero había muchas cosas y hay muchas cosas que han cambiado en San Juan y bueno, yo siempre digo que no me va a temblar la mano para hacerlo porque el compromiso que tengo con los sanjuaninos. Teníamos los números, por eso tenía tanta fe el otro día que hablaba con vos, pero bueno, los números son fríos, son encuestas, que por supuesto lo hacen profesionales, que son las consultoras, pero también había que mezclar eso con las emociones que sucedían día tras día en San Juan. Y se notaba ese aire de cambio que afianzaba de que las encuestas estaban bien. Y claramente nuestros números estaban, digamos, en consonancia con lo que estaba sucediendo. Así que yo solamente quiero agradecerle a todos los sanjuaninos que me han prestado su confianza. Yo sé que no me han regalado la confianza que me la han prestado, para que en mis 460 días que dura un mandato yo pueda trabajar mucho y devolverle con mucho laburo toda esa esperanza que tienen puesta. Yo he escuchado, digamos, las declaraciones que usted ha hecho en las últimas horas. Creo que también era parte de su campaña, donde usted habla permanentemente de que en San Juan perdió el kirchnerismo. Pero no dice que perdió el peronismo, sino que dice perdió el kirchnerismo. ¿Está pensando ahí, digamos, que son dos cosas diferentes, digamos que San Juan y traspolándolo a la nación, se puede construir conjuntos por el cambio y parte del peronismo? ¿Qué es lo que digo? Yo creo que la gente en el peronismo hay gente muy destacada. Lo que sí creo que el kirchnerismo ha prácticamente capturado o secuestrado al peronismo, digamos, al peronismo que ahora fue de otra faceta. El kirchnerismo avanzó y se ha quedado con todo prácticamente. Lo que sí creo que en esta etapa había que concluir una etapa que venían transitando tanto Gioja como Uñac, y me parece que la gente quería dar vuelta a la página. Yo creo que siempre hay que trabajar con todos, nadie está de más. Realmente uno subestima mucho al kirchnerismo y la verdad que yo estoy muy lejos de subestimar una fuerza que tiene vocación de poder como la que tienen ellos. Y creo que a la gente hoy por hoy no le importa si el gato es blanco o negro, sino que caza el ratón, es decir, resuélvame los problemas que tenemos. Y si eso significa que hayan muchos que se sumen o aporten a este proyecto, bienvenidos sean. Una pregunta de Javier Calvo. Sí, Orrego, su cercano, su vecino de San Luis, Poggi, cuando ganó la elección provincial, también un resultado muy importante para Juntos por el Cambio, al día siguiente dijo que se iba a poner a trabajar para la candidatura nacional a presidente de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted qué va a hacer? No, nosotros estamos en el mismo sentido porque Patricia, a quien respeto y tengo un gran respeto por ella y reconocimiento, ha puesto sus candidatos acá en San Juan y nosotros estamos, nuestros candidatos, las personas que están inclusive dentro de mi círculo de confianza, son parte de la lista de Horacio Rodríguez Larreta, así que vamos a trabajar fuertemente para esta interna, sabiendo que después terminada la interna tenemos un interés superior que es ganarle al kirchnerismo. Y tanto Horacio como Patricia, ambos, claramente reflejan que va a haber una garantía, más allá quien gane y quien pierde, de que Juntos por el Cambio va a seguir ese camino de poder ganar las elecciones en octubre. Y respecto a la visión que hay de país, de lo que hay que hacer después de diciembre, se han expresado a nivel nacional dos visiones. La de Larreta, que dice hay que construir mayorías para dar gobernabilidad y estabilidad a las reformas, y Patricia Bullrich, que se muestra más intransigente. Dice acá lo importante es ganar con una cantidad importante de legisladores, diputados y senadores,
y en todo caso con el acompañamiento de la sociedad imponer una política. ¿Qué visión tiene respecto a esa discusión que hay a nivel nacional entre Larreta y Bullrich? A ver, en principio yo creo que para construir un país necesitamos superar el pasado, no lo vamos a derrotar nunca al pasado, no hay que derrotarlo, hay que superarlo todos los días, y para mirar el futuro con ojos de esperanza precisamos claramente siempre de consenso, porque si no sentamos a la mesa a todas las partes, bueno, vamos a estar en la misma situación que en el kirchnerismo, que evidentemente cuando hay un acuerdo, lamentablemente sientan en la mesa solamente los que piensan como ellos, y yo creo humildemente, todo lo digo, que para sentarse a la mesa necesita de los que piensan como vos y de los que piensan distinto, porque si no, no podés construir un país. Y me parece que este es el desafío que tenemos los argentinos, de saber que de esto no podemos salir solos, de que tienen que haber consensos que además son necesarios, tanto en la legislatura, en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y que vamos a tener una elección que yo la veo una elección difícil, más allá que ellos no están en una buena situación, digo, desde lo electoral, pero que no va a ser una elección fácil. Ellos van a poner todo el aparato a funcionar, y yo insisto, no los subestimo para nada, porque los conozco desde adentro, no solo como diputado, sino me ha tocado ser candidato a gobernador en 2 oportunidades, he sido intendente en 2 oportunidades también, y sé que aquellos que están en ese espacio van a avanzar fuerte, y nosotros tenemos que estar preparados. Y le hago una última pregunta respecto justamente al ministro de Economía y candidato del oficialismo, ¿no? Algunos dicen, incluso es un poco la visión que hay hoy en los mercados, que la situación de alguna manera se acomoda o se ordena porque hasta la opción del peronismo, Unión por la Patria, es la de un ministro de Economía que está negociando con el FMI o que tiene una visión más pro mercado o es favorito de un sector del establishment económico. Después está Larreta, Patricia Bullrich, y después está Milei. ¿Qué visión tiene usted de Massa como ministro de Economía o como candidato del oficialismo? A ver, yo a principio a Sergio Massa lo conozco de hace muchos años, pero no es el mismo Sergio Massa, por supuesto, que es ahora. Antes estaba en esa vía de barrer a los ñoquis de la cámpora, etcétera, etcétera, y hoy ha cambiado su manera de ver las cosas. Creo que hoy claramente es parte del gobierno de Cristina, de Alberto, de Guado, de Pedro. En definitiva, son parte de lo mismo. Y a ver, para poder realmente, yo creo que la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. Y lo que ha perdido este gobierno es confianza. Y no la va a recuperar más. No la va a recuperar más, porque son esas cosas que se rompen y no vuelven a recuperarse. Entonces, de acá a futuro, espero que se hagan cargo de las cosas que se tienen que hacer, porque la verdad los argentinos no tenemos tiempo para esperar. Se tienen que hacer cargo, por supuesto, de bajar el déficit fiscal, que es fundamental, de no seguir emitiendo, porque a ver, produce efecto en el tiempo y los bolsillos de los asalariados están destruidos, ya no dan absolutamente para nada más. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Teníamos un problemita en la conexión, pero se escucha perfecto. Marcelo Rego, gracias, muy amable. Un placer, un saludo a Miguel Ángel, que lo escuchaba por ahí también. Sí, ahí está saludándolo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Felicitaciones. Miguel, un placer. Mejor que Muchas nunca gracias. hoy. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a todos ahí en el piso, a todos los televidentes. Gracias. Gracias. Ahí estaba el candidato, el gobernador electo de San Juan, Marcelo Rego. Javier. Sí, le quería preguntar a Pichetto si vamos a abrir ya el momento del reportaje, porque hay algo que no se entiende muy bien de Juntos por el Cambio y de esta pelea por abrir, por cerrar, por la famosa identidad. Y de alguna manera vos fuiste la última gran incorporación de Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, que no era del palo propio. Venías de ser jefe del bloque de senadores del kirchnerismo durante muchos años, del peronismo en el poder. ¿Cómo ves hoy que estás ya adentro, que formás parte de la identidad, esas disputas por Schiaretti, por quién sí, quién no? La idea de ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio me parece totalmente correcta. Tal vez el momento que se discutió no era el momento preciso ni oportuno, pero yo tengo una visión, y también Horacio Rodríguez Larreta la tiene,
Gerardo Morales, los principales dirigentes, digamos, tienen una visión de la amplitud y de la estructuración de una mayoría importante para poder llevar adelante un proceso de cambios inteligentes. También el debate cultural y social que la sociedad necesita para que esos cambios sean comprendidos. Así que bueno, hay etapas seguramente que se van a desarrollar. Viene la primaria, luego viene la primera vuelta. Me parece que hay todavía posibilidades de abrirse a una sumatoria de dirigentes que son del centro nacional, que vienen también con un origen en el peronismo, que me parecen muy importantes y que pueden sumar y aportar al futuro gobierno de la Argentina. ¿Cómo está viendo la interna? Ahora va a contar Javier Calvo, porque tenemos mucho material, ¿no? Más allá de lo que ocurrió acá en San Juan, donde fue rápidamente la reta con los dirigentes que están en su lista, con el propio Pichetto, con Esper, con Lustó. Con Lustó, a saludarlo Orrego ahí a San Juan. Como decíamos, Bullrich enseguida también le envió una felicitación, pero sigue una interna que está muy picante, y la sociedad observa, así como observaba cómo se tiraban con los platos en el oficialismo, ¿no? La vicepresidenta bombardeando. El oficialismo tiene más una responsabilidad adicional, que es gobernar. Sí, pero además tiene una práctica que viene en la genética del peronismo. El ADN del peronismo en general siempre es lista única. Sí. Yo cuando algunos colegas tuyos me planteaban el tema de la primaria, yo nunca creí que el oficialismo, el peronismo, el kirchnerismo, más precisamente, como muy bien lo definió recién Marcelo Orrego, iba a ir a un sistema de primaria. La última experiencia había sido desastrosa, que fue de la provincia de Buenos Aires en el año 87. 2015. Claro. Para gobernador Julián de la Domínguez, provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez con Aníbal Fernández. Así que nunca creí en ese escenario. Me parecía que iba a ser posible que tuvieran lista única. Y bueno, y Juntos por el Cambio tiene una primaria. Yo tampoco la dramatizo tanto. Si uno ve las primarias americanas, donde compiten 6, 7 candidatos a presidente, el nivel de competencia y de dureza, incluso en las definiciones de los debates televisivos, es realmente muy fuerte. Después, bueno, ahí hay una mayor consolidación de los partidos, el republicano, el demócrata. Tienen una cultura de la primaria, pero no la dramatizo. Sí creo que hay que tener un nivel de cierta responsabilidad. No me gusta, por ejemplo, si tengo que analizar lo que pasa en Santa Fe, no me gusta mucho, porque, digamos, cuando vos cruzás determinados límites es muy difícil después pensar... Carolina Lozada diciendo que si gana Puyaro, que es el otro contendiente en la interna, ella no va a hacer campaña por Puyaro a la gobernación. Bueno, yo lo considero eso un error, porque, digamos, la base de la primaria es precisamente luego la sumatoria. El que gana necesita del apoyo del otro sector. Si no pierde. Pero bueno, me parece que se va a ir ordenando. Y en el plano nacional, me parece que hay una discusión también de cómo se va a gobernar, de cuál es el estilo del presidente en términos del futuro inmediato, de lo que yo denomino el posibilismo, de las primeras medidas que el gobierno tiene que tomar, de las medidas importantes que el gobierno tiene que construir consenso en la sociedad. No se gana diciendo yo puedo, yo soy más malo. Me parece que Horacio en este sentido ha construido una estructuración más fuerte. Tanto él como el vicepresidente tienen un proceso de gestión. Hay un análisis también respecto al futuro Congreso, donde va a ser el epicentro del debate de la Argentina y de las capacidades que se ponen a disposición de la sociedad. De encontrar acuerdos para llevar adelante. El diálogo en la Argentina. Me parece muy interesante lo que acaba de decir Marcelo. La necesidad de construir un diálogo institucional para una Argentina que necesita reconstruirse y, digamos, avanzar en un capitalismo productivo, una visión del trabajo. A ver, me interesa mucho cómo está viendo usted esta elección, ¿no? Porque esta es una elección en la cual, obviamente,
120% de inflación, está todo dado para el escenario de un cambio de ciclo, para que gane la oposición. Sin embargo, la oposición más importante, que es la de Juntos por el Cambio, está en una interna fuerte entre Bullrich, el 13 de agosto. Bullrich y Larreta, y después del 13 de agosto van a tener que fidelizar los votos. Por derecha está la amenaza de Milei. Y por el centro está la amenaza de Massa, porque evidentemente el peronismo ha optado lo más de centro que tenía para tratar de buscar ese voto que está desencantado con el gobierno, pero que no es kirchnerista ni mucho menos. Entonces, ¿cómo está viendo ese escenario, digamos? ¿Hay un riesgo para Juntos por el Cambio o la polarización va a terminar primando? No, yo creo que no hay un escenario de 3/3. Sí. No lo veo para nada. No lo ve a Milei, no lo ve a Milei hoy fuerte. No lo veo, y además te digo una cosa, los encuestadores, algunos muchachos van a tener que explicar por qué Milei no tiene 30 puntos en la primaria. Hace poco tiempo vi un programa de televisión muy importante, dos grandes encuestadores de la Argentina, diciendo Milei 30 puntos. El periodista que los entrevistaba, impresionante Milei, pantalla. Yo creo que no. Yo creo que ese dato político, sociológico no existe en 30 puntos. Puede estar en la mitad, qué sé yo, con mucha suerte, porque la estructuración de la política en la Argentina es muy compleja y además cuando vos ves el diseño sobre la provincia de Buenos Aires, bueno, a mí me parece que no hay 3/3. Yo creo que hay dos grandes coaliciones. Creo que el problema del gobierno es el proceso de deterioro económico y el mal gobierno de Alberto Fernández. Letal para un gobierno que tiene una inflación que, por más magia que haga Sergio Massa, que no dejo de reconocerle que tiene actitud de pelea y que va a dar la cara, pero me parece que hay un fin de ciclo y otros fenómenos que aparecen en la Argentina. Pero perdón, Guado de Pedro candidato, se frotaban todas las manos Juntos por el Cambio y decían, bueno, ya está. Digamos, una fórmula para perder, más allá de que entrara en el balotaje, firmado. Hoy ese escenario no cambia con Massa candidato del oficialismo. Digamos, el oficialismo ha hecho lo que ha podido. Es lo que le salió y además aquí hay una gravitación muy fuerte de los gobernadores y de los intendentes. Que por primera vez le imponen condiciones a Cristina. Por supuesto, y que dijeron, bueno, vamos a un esquema más competitivo, lista única, no me vengas con la interna en el distrito. A ver, eso ha gravitado, hay un repliegue de Cristina Fernández. Esto también es otro dato político. ¿Y ese no es un problema para Juntos por el Cambio, que ha construido fortaleza política en base a la figura de Cristina? ¿Hay que frenarla a Cristina porque si no nos vamos a Venezuela? No, yo creo que ese discurso ha sido superado en el proceso político. ¿Por la realidad? Sí, porque además, digamos, es el proceso económico, es el mundo de la patria planera, es la visión cultural de la Argentina, de la derrota, de la Argentina oscura, de que la propiedad es un proceso que puede ser secundario, que es el mundo de los emerencianos Sena, que también está apareciendo y que es algo que también condena al oficialismo. Pero usted dice, Cristina se repliega. Si se repliega, está reconociendo que Cristina está debilitada en términos de poder. Bueno, indudablemente que no ha podido imponer a los candidatos de la generación diezmada, digo sus propias palabras. Ella tenía otra visión. Para mí, ¿y eso no obliga a Juntos por el Cambio a redefinir el discurso, a decir, bueno, ya no es la amenaza del kirchnerismo, porque el kirchnerismo fue para atrás, sino que tenemos que ofrecerle algo distinto a la sociedad? Juntos por el Cambio está elaborando una construcción de discurso capitalista, productivista, de cambio de las políticas sociales. Acaba de haber una definición muy clara respecto a los planes. No va a haber intermediación. Los planes los van a recibir por vía bancaria a través del celular,
con identificación. El ANSES tiene toda la instrumentación para poder hacerlo. Se le va a mantener el plan y también la posibilidad de que trabajen. Tiene que haber preparación para el trabajo, en fin, cambio cultural. Ahora, Pichetto, pero insisto en este punto. Intermediación de los SENA para que haga práctica guevarista en el Chaco, no. Más allá de lo que, no. más allá de lo que digan las atrás a encuestas. 70 años. Pichetto, a ver, más allá de lo que digan las encuestas, si emerge Milei, más allá de las encuestas, aunque sean 15 puntos, 20 puntos, más menos y más, bueno. Pero si emerge Milei, es porque hay un sector de la sociedad que es muy crítico con el oficialismo, que considera que ha fracasado, pero también es muy crítico con Juntos por el Cambio, que considera que en el anterior gobierno ha fracasado. Yo creo que el debate va por el medio, como también en Europa. Creo que incluso algunas cuestiones que tienen que ver con el aumento de los bonos, es porque en realidad los candidatos de la Argentina no van por la izquierda ni van por el extremo radicalizado, que es otra forma de populismo. Digamos, hay un populismo de izquierda que sostiene que la Argentina tiene que gobernar con déficit fiscal, dar planes para todos, jubilaciones para todos. Ese modelo que no piensa en la producción, en el trabajo. Y hay un populismo por derecha radicalizado que cree que todo el mercado y hay apelar a las emociones, a los efectos. Eso tampoco va a triunfar. El populismo de derecha lo pone a Milei, pero no la pone a Patricia Bullrich. Yo creo que dentro del sistema de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich tiene una visión más de centro-derecha y tiene una característica que se define también por sus expresiones más efectistas, pero esto es lo que hay que dirimir, cómo se va a gobernar. Yo creo más en la visión del diálogo institucional, de la construcción de una visión de la Argentina posible, de los avances. No es gradualismo la palabra, es las cosas posibles para llevar adelante medidas que señalen un rumbo y un camino cierto. Y luego también hay otras reformas que requieren de mayor amplitud y también requieren de la comprensión de la sociedad, de la ayuda de la comunicación, de los medios de comunicación, de la cultura, de los efectores de la economía, de los sectores sindicales. Todos tienen que contribuir a que la Argentina sea un país que haya oportunidades, al valor de la educación. Me parece que este es el debate más de fondo. Y para eso creo que la actitud de Horacio Rodríguez Larreta, convocando un diálogo más profundo en la Argentina, es más adecuada al momento que va a vivir el país. Lo hago ahora a jugar a Javier Calvo justamente con frase de Larreta de las últimas horas, de hoy, de Larreta y de Patricia Bullrich, que también se metió en una discusión que es una discusión que hace rato también viene dando Miguel Ángel Pichetto. Pero le hago una pregunta más respecto a esto. Cuando Larreta dijo que fracasó el modelo de Macri, y la sube ahí también a Bullrich, estaba refiriéndose a la construcción política. Está refiriéndose a que, decía, Mauricio Macri no supo construir políticamente una mayoría en el poder que pudiera llevar adelante las reformas. Bueno, él lo aclaró, dijo, los cambios tienen que consolidarse y perdurar en el tiempo. Eso fue lo que quiso decir, lo corrigió, luego también no quiso en esa expresión lesionar el pasado de Mauricio Macri. Ofender a Macri. Creo que lo corrigió, lo construyó después y lo aclaró eso. No, y me interesa lo que usted opina, porque, bueno, muchos empresarios, muchos, también periodistas, pero muchos empresarios, banqueros, lo han visto usted, no sé, en coloquios de idea o en distintas actividades, en su momento ser muy crítico respecto a la construcción política de Macri. Bueno, cuando Macri estaba en el gobierno, ¿no? O el poder que le había dado, por ejemplo, a Nicolás Dujovne en el Ministerio de Economía, digamos, a mucha gente, o a Caputo, al ministro de Finanzas. Es decir, mucha gente que no tenía roce político, que eran eminentemente técnicos. Fui crítico de la política social. Sí. Pero también era crítico cuando la vicepresidenta gobernaba como presidenta de la Argentina. Ella habló en un acto importante en La Plata y dijo, bueno, mi presidente del bloque del Senado se quejaba de los planes
que no le diera tanta plata a las organizaciones que llevan adelante los planes. Y yo digo que era mucho más grave la evasión. ¿Recordás eso hace poco tiempo? Yo también cuestionaba este modelo de gerenciamiento privado de los planes por afuera del Estado. Lo cuestionaba en ese momento y también lo cuestioné en el gobierno de Macri. Me parece que fue un error muy grave y que forma parte también del escenario de la derrota electoral. Pero bueno. A ver, lo sumo a Calvo, ahí con cómo siguió hoy la interna de Juntos por el Cambio. Sí, ni siquiera el triunfo en San Juan amainó la ardorosa interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. De hecho, a propósito del triunfo en San Juan, mucha gente cerca de Patricia Bullrich lo que hizo fue tuitear en redes sociales un momento de la noche de anoche en San Juan, rodeado por Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador electo Marcelo Rego, donde felicita o agradece el saludo de Patricia Bullrich. Lo podemos escuchar, si queremos, ese momento de la noche de ayer en San Juan. San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina. Y esta es una muestra más de la importancia de sumar y sumar. Trabajando juntos y sumando es como le vamos a ganar al kirchnerismo en la Argentina. Ahí estaba, Bueno, Larreta eso de subiéndose Larreta, al triunfo de Orrego en San Juan. Exactamente, que como dice Orrego, efectivamente fue su respaldo en la elección que se celebró ayer. Que Larreta también insiste que le ganó al kirchnerismo. Exactamente. No al peronismo, sino al kirchnerismo. Y que se armó esa es la palabra clave en el discurso de Larreta y de Orrego. Y ayer también no podía decir al peronismo, tenía a Pichetto al lado, digamos, que estarán juntos por el cambio, pero es peronista desde que Larreta iba al Jardín de Infantes. También acompañé la campaña de Marcelo. Digamos, Exactamente. No fui de invitado, sino que tenía que ver también con parte del proceso político de San Juan. Hay un tuit de Patricia Bullrich felicitando a Orrego, si lo podemos ver, pero lo interesante, porque lo felicita ahí, es que le responde a Patricia Bullrich, no sé si tenemos la continuación, le responde el presidente del PRO de San Juan, que le dice básicamente: no te subas a este carro, Patricia, porque este carro no es tuyo. Hubiera sido bueno que hubieras bancado a Orrego durante la campaña, lo hubieras apoyado. Con lo cual, este ida y vuelta entre los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio no se detiene ni siquiera el día de una elección donde triunfa Juntos por el Cambio después de 20 años de gobiernos peronistas en San Juan. Bien, y ya vamos a ver la polémica que generó Patricia Bullrich hablando de las universidades y los estudiantes extranjeros que estudian en las universidades. Quiero completar con Miguel Ángel Pichetto, que es un gran analista también de la política, es un protagonista de las últimas 3 décadas de la política, pero también ve, como los conoce a todos, digamos, ve como una especie de juego en el cual Pichetto ha estado permanentemente detrás de las cortinas del teatro, digamos. Entonces ve, o para ponerlo en términos gastronómicos, ha estado muchas veces en la cocina, o sea, sabe los platos que se sirven a la sociedad porque ha visto las cosas que han hecho en la cocina. Me interesa analizar 2 fenómenos. Un poco el fenómeno Milei. ¿Por qué usted está tan convencido de que Milei no va a tener potencia? Veamos lo que pasó en San Juan con Milei, Javier. Sí, tenemos ahí que Javier Milei no presentó oficialmente, porque viste que hay un sello IRAM de Milei a nivel nacional, cuando quiere lo aplica, cuando no quiere no lo aplica. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, que iban 3 listas en donde Milei no respaldaba a ninguna en particular, supuestamente, pero sí le pegaba a Orrego, el que ganó, por ser amigo del siniestro, según dijo en una emisora sanjuanina. Es decir, hay 3 boletas y se ve claramente en las boletas que, si bien no había campaña oficial de Milei ahí, le habían puesto la foto de Milei a las 3 boletas. Exactamente, y de hecho tenemos, entre las 3 boletas, digamos, primero lo principal, entre las 3 boletas nos suman 4 puntos. Es decir, no llegaron al 4%. Milei podrá decir otra vez, como dijo en cada fiasco provincial, que
como él no va de candidato, no suman y no importa. Entonces uno puede decir, bueno, no, pues démosle la razón a Milei. Compremos esta versión de Milei de que no, ninguno es mi candidato. Bueno, mostremos un tuit de la portavoz, la vocera, la responsable de comunicación de Milei, no sé cómo llamarla, a Lilia Lemoyne, que dice, nuestra candidata a gobernadora en San Juan es Paola Miers, 2019, pone la cuenta, que además de médica radióloga, es piloto de avión y abogada, algo así como Barbie, pero en la vida real. Bueno, es una de las boletas que acabamos de mostrar, Paola Miers, de las boletas libertarias, la primera de la izquierda, Paola Miers, que no consiguió más que 1,2% de los votos y fue segunda dentro del lema libertario, porque estas 3 boletas estaban en un lema libertario de 3 candidaturas, entre los 3 no llegaron a los 4 puntos. Bueno, ¿qué está pasando, digamos, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, lo que está Milei obviamente no va a sacar estos porcentajes que se han sacado a nivel local, ¿no? Hasta las peores encuestas le dan muchísimo más arriba. Pero uno tiene la impresión de que termina jugando la polarización, digamos, ¿no? Sin duda. Que termina jugando los que están, no sé, a favor del kirchnerismo o en contra del kirchnerismo. Y ven el instrumento para, en todo caso, acompañar al kirchnerismo o castigarlo. La única verdad siempre es la realidad. Y esto también, la figura de Milei fue una construcción también de una parte del periodismo, de encuestadores que luego no van a explicar el por qué no mide lo que dicen que mide. Ya pasó otras veces, ya pasó. La Argentina tiene dos grandes coaliciones. La única en condiciones de gobernar el país es Juntos por el Cambio. Anoche ganó Marcelo Rego, una figura joven, inteligente. Tu apuesta la semana pasada fue correcta. Vos le hiciste un reportaje interesante. Es una de las figuras nuevas de la política que surge en el interior. Y anoche también el triunfador fue Horacio Rodríguez Larreta, que apostó por Orrego y que estuvo cerca de Orrego siempre. Así que, bueno, los datos son esos. A ver, quiero sumar esta discusión, ¿no? Que disparó Patricia Bullrich, tengo entendido que después se desdijo, pero me parece que es una discusión interesante respecto al discurso que compra cierto sector de la sociedad. Y no solamente es un discurso que puede comprar sectores libertarios de Milei, sino también sectores grandes de Juntos por el Cambio. Vean lo que decía Patricia. Hace 30 años, Argentina era el país con más población universitaria de América Latina. Hoy tenemos tan solo el 12% de nuestra población que llega a la universidad, porque quedan en la escuela secundaria, en la secundaria. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina, tiene 56 universidades públicas y tantas o más universidades privadas. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos, tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da, y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. ¿Por qué? Bueno, el dato de Patricia Bullrich es incorrecto. Ha salido, creo que el ministro de Educación Persig, pero también ha salido la Universidad de Buenos Aires a decir que la matrícula de extranjeros en las grandes es 4 o 5%. No es la mitad, no es 50%. Alguna facultad en especial te diría que medicina puede estar superando ese porcentaje. Claro, pero bajo ningún punto de vista, Buenos Aires. Bajo ningún punto de vista dato, es un poco más alto. Bueno, pero a ver, me interesa un poco ahí la opinión también de Pichetto, porque Pichetto ha hecho mucha campaña planteando que había un problema grande con los extranjeros, con los inmigrantes que venían de países limítrofes a aprovechar servicios públicos en la Argentina. No. Yo lo que siempre analicé es el tema de política demográfica y política migratoria. El gobierno tiene oculto el censo. Nadie le pregunta al señor Lavagna cuándo va a dar los datos del censo.
cuántos ciudadanos extranjeros, cuántos hijos de extranjeros viven en el conurbano, en el 1,5% del territorio nacional. Yo lo que sostuve siempre es que hay que tener una política demográfica y una política migratoria manteniendo el espíritu de la Constitución, que es una Argentina abierta, donde vos tenés que tener una dirección migratoria que ordene, bueno, el horizonte de mirar la Patagonia, mirar el norte, mirar el sur, la minería, el petróleo, el mar, en fin, no seguir concentrando población en la provincia de Buenos Aires, donde se consolida una estructuración de pobreza muy fuerte y donde la única alternativa o resolución que hay por parte de este gobierno es el plan. Esto lo analicé siempre desde esta mirada. ¿Usted no es crítico de que vengan inmigrantes extranjeros de países limítrofes a usar, no sé, hospitales en la Argentina, no tiene o universidades públicas? No es un tema significativo, el tema del... Pero lo que soy crítico es de que no tengamos convenio de reciprocidad, de que la Argentina sea un país generoso, que todo el mundo venga a atenderse. Vos lo que necesitas es que Bolivia, si hay algún argentino que tiene un accidente, tenga convenio de reciprocidad y lo atienda. Que Paraguay también tenga un convenio de reciprocidad y que Brasil también lo tenga, aunque hay mucho menor migración brasileña en Argentina. A ver, un segundito, voy a sumar a la diputada Dania Tabela, que es de Evolución Radical, del espacio de Martín Lustó, que ha salido muy crítica de Patricia Bullrich. Gracias, diputada. ¿Por qué salió y qué es lo que usted dijo respecto a estas declaraciones de Patricia Bullrich? Bueno, primero muy buenas noches, Maxi. No salí muy crítica, salí simplemente a aclarar algunos datos, porque este es un tema ya remanido en la discusión pública y política argentina, y que en general, como bien lo señalaba recién Miguel Ángel, no tiene significatividad y en general se utiliza de una manera argumentativa como para discutir de alguna forma el ser o si querés, la forma de financiamiento y funcionamiento de las universidades públicas. Yo ya en su momento, yo fui secretaria de Políticas Universitarias del presidente Macri y esta discusión la tuve con el mismísimo precandidato a vicepresidente de la precandidata Patricia Bullrich, con el doctor Petri, justamente porque efectivamente el número no es significativo, no hay ningún argentino que se quede afuera de un aula universitaria porque venga un chico, un estudiante de Latinoamérica o de otras partes del mundo a estudiar a la Argentina, y además hace y tiene que ver con el espíritu de la Universidad Argentina y la idea de generar redes y generar justamente trabajo colaborativo y cooperativo entre los distintos países. Entonces, siempre que esta discusión se da, me gusta echar luces sobre la misma a partir justamente de los datos, que es como se deben dar este tipo de discusiones. ¿Y por qué cree que lo instala al tema Patricia Bullrich? ¿Por una información equivocada? Y yo creo que en parte tiene que ver con una información equivocada, en parte efectivamente tiene que ver con un proceso de discusión interno que debe estar ocurriendo en su equipo educativo, en materia educativa, respecto de cuáles son las prioridades. En nuestro caso, en el equipo que conformamos dentro de Juntos por el Cambio, hagamos el cambio de nuestras vidas, con Horacio Rodríguez Larreta, con Diego Santilli, con Miguel Ángel Pichetto, tenemos claro que la discusión prioritaria en la República Argentina en materia educativa pasa por las reformas del colegio secundario y la necesidad de que nuestros chicos, efectivamente, ahí coincidiendo con la doctora Bullrich, efectivamente necesitamos que nuestros chicos terminen la escuela secundaria. Diputada, gracias, muy amable. Ahí estaba Dania Tabela, diputada del espacio también, alineada con Larreta, del espacio de Martín Lustó. Quiero plantear el tema político de nuevo, Javier, con las señales que está dando Sergio Massa. Está tratando de ordenar el escenario del oficialismo. Uno dice, bueno, 3 años y medio, hubiese estado bueno que lo pudieran ordenar antes para gestionar, no solamente para estos 4 meses que quedan hasta noviembre. Pero tanto es así que está subiendo, obviamente, a su candidatura a todos los que eran en algún momento potencialmente contrincantes. Por ejemplo, Daniel Scioli no solamente tuvo la visita del otro día al Ministerio de Economía, sino que se informa ayer que va a ser asesor especial en temas internacionales del ministro de Economía, ad honorem del ministro de Economía. Lo sube a Daniel Scioli, que podía ser un potencial contrincante, al carro. Y no solamente lo sube a Scioli, a ver si podemos mostrar la foto con Scioli, sino la foto de hoy en Iguazú,
con Julián Domínguez. Julián Domínguez, que es un hombre también del peronismo, si se quiere, peronismo, que en su momento era ministro de Agricultura, es decir, cuando llega Massa al Ministerio de Economía, tenía dos ministerios que quería subsumir en su espacio para tener poder como ministro de Economía. Uno era el Ministerio de la Producción de Scioli, que voló por los aires, volvió a Brasilia, y el otro era el Ministerio de Agricultura de Julián Domínguez. Bueno, a dos que habían quedado eventualmente heridos por el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, y uno que había quedado más herido por la traición de Alberto Fernández, dice Scioli, que podía ser precandidato a presidente y lo bajaron. En la misma semana, en la continuidad, ayer y hoy, Sergio Massa lo sube al barco, es decir, lo sube a su candidatura. Busca mostrar que no hay fisuras en la unidad del oficialismo. Yo vengo diciendo que lo básico para que vos puedas gestionar una economía es que ordenes la política del oficialismo, que es la que gestiona. Porque si están bombardeando, como ocurrió en este gobierno, medio gobierno bombardeando la política económica, tenés un problema, que es lo que ocurrió y terminó en la corrida cambiaria del año pasado, que se llevó puesto 2 ministros y con el miedo de que llegara el helicóptero a fin de mes. Ahora, evidentemente hay otra movida que tiene que ver, no mostrar fisuras, mostrar que de ahora en más caminan todos de la mano. El que sale de este esquema es un hombre que está muy cerca de Alberto Fernández, que es Aníbal Fernández, que hoy salió a destrozarlo, puso en línea a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro, también le disparó a Larreta, a otros dirigentes de la oposición, pero lo que interesa es cómo ahora salís con todo contra los propios, digamos, contra Máximo Kirchner, contra la Cámpora y contra Guado de Pedro. Estuvo durísimo Aníbal Fernández, Javier. Sí, estuvo muy duro y habrá que ver si con este tipo de declaraciones no se acerca la ambulancia de Massa, ¿no? Que pasa por todos estos lugares recogiendo heridos, Scioli, Domínguez, que también trabajaba para la candidatura presidencial de Scioli, Julián Domínguez, y Aníbal Fernández, que hasta fue apoderado en la lista de Scioli y salió durísimo hoy por radio contra varios dirigentes camporistas. Lo podemos escuchar. Dice una milonga de José Larralde, hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. ¡Opa! Estás hablando de Máximo. No, sí, no quiere sí. decir ni que sea malo ni cosa por el estilo, digo. Cambiado. El padre y la madre son una cosa, nada más, hasta ahí llego. Pero Guado, le falta mucho. No le quito méritos y que arme su carrera. Y acá en 15, 20 años a lo mejor es candidato, a lo mejor es presidente y a lo mejor es el mejor presidente. Pero hoy le falta un montón de hervores. Bueno, quedó claro, a Máximo Kirchner le dice, no es la herencia política de Cristina y Néstor Kirchner. Después usa ahí una milonga para decir, bueno, es duro, ¿no? Cambiaron la cría. Y a Guado de Pedro dice, bueno, tal vez en 20 años pueda ser candidato a presidente, lo que fuera, le faltan un montón de hervores. De Massa no dijo nada. Evidentemente hay un sector del oficialismo. Hoy Aníbal Fernández ha sido el único espadachín que le queda a Alberto Fernández, defendiéndolo a capa y espada, que sigue con fuego cruzado con la Cámpora. Porque consideran que le arruinaron el gobierno, digamos. Es una interpretación un tanto... Creo que no es consecuente con la etapa que iniciaron, de tratar de unirse. Me parece que tampoco ha sido muy bueno y muy inteligente las declaraciones de Moró, señalando que Amado Boudou es el asesor de Massa. Yo creo que todavía hay cuentas que se están saldando ahí adentro de... ¿Usted cree que esa declaración fue para...? Para horadarlo. Para horadarlo. Obvio. ¿Qué sentido tenía esa declaración? Tuvieron que salir a explicar desde el Ministerio de Economía que no lo asesora. Todavía la historia no terminó, pero bueno. ¿Hace cuánto que no habla con el Ministro de Economía? Bastante. Bastante tiempo. Sí. Bien. Pichetto, gracias,
No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, como siempre. Bueno, ya está Kachanowski, gracias por venir. Vamos a hablar un poquito de cómo se llega a noviembre, mirando los dólares, los yuanes, mirando todas las cuentas que hay dando vuelta. Lo sumo a Gabriel Slavinsky. Bueno, ¿cómo estás viendo, Gabriel, esto que hablamos? Un poco, ¿no? Los escenarios, si es un escenario de tercios o es el escenario de la polarización que hemos visto en todas las últimas elecciones. Sí, yo creo que el que instaló la situación de los tercios fue con su discurso Cristina, me parece que por una conveniencia de aquel momento, ¿no? Cristina tratando de decir, miren, esto está dividido en tres, nosotros somos competitivos, Milei está acaparando, sobre todo votante de Juntos por el Cambio. Si se divide en tercios, el peronismo es mucho más competitivo, sobre todo si tenía pensada esta jugada en la articulación Massa-Cristina, si lo tenía en la cabeza en ese momento, pero me parece que lo instalan en esa línea. No tengo la sensación hoy de que sean tercios de ninguna manera. Tengo más una sensación de que quizá en todo caso serán cuartos, ¿no? Porque hay un 25 que o no responde encuestas, o es voto blanco, o voto por otro lado, que no es Milei. Y también es verdad, lo que decía Pichetto, tiene, la verdad, mucha verosimilitud con lo que se puede evaluar en el escenario, es que finalmente la traducción en votos del hastío social, del desinterés, hay que verlo semana a semana, mes a mes, cómo va evolucionando esta cosa de entiendo de que la ciudadanía esté disconforme y harta con la clase política, no importa cuál es la coalición, y otra cosa es traducirlo en votos, hacer una campaña. Lo que está claro es que no se trasladan los votos de la figura de Milei a las elecciones provinciales. Eso está clarísimo, lo marcábamos hasta el año pasado, lo veníamos diciendo que esto no iba a pasar. Entonces me parece que el escenario en tercios es conveniente para algunos para plantearlo, pero que no está en la realidad hoy puesto en la mesa. Acá ocurre, y nos metemos de lleno con la economía, acá ocurre en la política algo extraño. Por un lado, el escenario de la emergencia de Milei ha generado esto de que el oficialismo no esté en desbande. Porque si las encuestas estuvieran dando 50-30, ningún peronismo va detrás de ningún candidato si sabe que pierde en primera vuelta. Entonces ya estarían cada uno con su mochila yendo a distintos campamentos. Y eso hubiese generado mucha inestabilidad al propio gobierno, digamos, en la ida. Ahora, mirando hacia adelante, y acá meto la interpretación que hay de distintas consultoras de mercado, el tema de la polarización, la idea de que finalmente está del otro lado Juntos por el Cambio, le puede significar después de agosto, vamos a ver la elección, cierta estabilidad a las expectativas. No la idea de puede ser cualquiera. Es decir, según cómo sea el resultado. Y lo voy a meter a Kachanowski, porque fíjense lo que ha pasado desde el principio de año. Hay un rally muy importante de acciones, suban muy fuerte las acciones, medidas en dólares. También de los bonos de la deuda argentina, que hoy siguieron subiendo. Los dos bonos principales, el Global 30 y el Global 35, llevan 30% de suba desde principio de año. Estoy hablando del cuadro de los bonos, de los bonos. Fíjense, estos son los dos bonos más comercializados, el Global 30 y el Global 35, son los bonos estrella. Bueno, uno subió 23%, otro 29% de principio de año. Y vienen hace rato, por lo menos en el último mes, todo en verde, ¿no? La interpretación que hay respecto a eso son varias las interpretaciones. Ahora vamos a ver el tema de los dólares y si llegan o no y el acuerdo con el fondo, ¿no? Pero también está la interpretación de esta consultora, que es la favorita de la Citi, 1816, que dice, bueno, hasta la elección de ayer había más o menos 14 elecciones en la Argentina, votó el 35% del padrón. Y si uno ve lo que ha pasado en ese cálculo electoral, bueno, Juntos por el Cambio ha subido casi 9 puntos respecto a la elección de 2019 y el oficialismo ha perdido 2%, 2 puntos respecto a la elección de 2019. Es decir, empiezan a haber un escenario de polarización. Todo esto estoy planteando básicamente porque me pareció interesante, porque es un análisis político que hacen desde el corazón de la Citi Financiera respecto a qué ven hacia adelante. Y eso puede ser también lo que estabiliza las expectativas. No, a ver si lo explico acá, porque si no, no se va a ver nada.
digamos. Lo que se ve acá, votó el 35% del padrón, no se incluyó la elección de ayer, donde gana Juntos por el Cambio contundentemente en San Juan. Y en esta elección, a lo que han venido votando hasta ahora, 35% saca Juntos por el Cambio, sumando todo cuando había sacado el 26% con esta misma provincia votando en 2019. Y el Frente de Todos saca 30 puntos cuando había sacado 32% en 2019 en esta misma provincia. Obviamente todavía faltan la provincia de Buenos Aires, falta la ciudad de Buenos Aires, falta Santa Fe, falta una parte muy, muy grande, 2/3 del padrón electoral. Pero lo que están viendo es que Juntos por el Cambio viene mejorando su performance electoral y el oficialismo, aún ganando en algunas provincias, se viene debilitando. Sí, está claro de que a nivel nacional, si uno lo miraba un año para atrás, no había elección. Era clarísimo el triunfo de Juntos por el Cambio en todas las encuestas, por abrumadora mayoría. Yo creo que también eso es lo que complica la interna, ¿no? Se están jugando la presidencia, tanto Larreta como Patricia Burri, se la están jugando en la interna. Uno podrá decir, bueno, subestiman al peronismo, esto no debieran hacerlo. Para una campaña, rompen la marca Juntos por el Cambio, pero finalmente lo que están jugando es la presidencia en ese sentido. Bien, entonces uno dice, sí, tenemos un oficialismo debilitado, pero por el otro lado, Juntos por el Cambio, de algún modo, podríamos decir, arriesga la presidencia más allá de las presunciones de lo que pasaba hace un año. Lo sumo a Roberto Kachanowski. Gracias por venir, Roberto. No, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo en estos 45 días de acá al 13 de agosto y después el segundo tramo? Son 12 meses y medio nada más hasta la elección general. ¿Qué estás viendo 12 ahí? meses y medio. ¿Cuánto dijiste? No, está un mes y medio hasta agosto y dos meses y medio después desde agosto hasta octubre. Económicamente es una eternidad. A ver, llegar de acá a agosto... te está faltando un mes y medio, más o menos. Un mes y medio, 45 días. Sí, 45 días. La clave va a estar que pase con el fondo, ¿no? Si el fondo no le da un poco de aire, estás liquidado. De todas formas, yo creo que mi impresión es que el fondo va a mirar las cuentas, se va a dar cuenta que no cumplieron con nada y va a decir, bueno, está bien. Seguí, la próxima vez cumplí, etcétera. Pero plata fresca no le van a dar un mango. O sea, dólares frescos como para que vendan a 250 lo que vale 500, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces, ahí yo te diría, en base a eso, uno debería ver qué puede llegar a pasar con cuál va a ser la referencia. Vamos a hablar lo de los bonos y las acciones. Las acciones pueden tener una explicación, porque decir, bueno, si cambian las expectativas, las empresas van a ganar más plata, van a estar en mejores condiciones. Lo de los bonos yo tengo mis dudas, te voy a decir con toda sinceridad, porque vos mirás cómo evoluciona la deuda, tanto el Tesoro como la del Banco Central, y es una pelota de plata que es impagable eso directamente. O sea, cualquiera sabe que esa tonelada de bonos que dando vueltas son bastante difíciles de poder financiar si no los tenés que reperfilar de alguna manera. A ver, hay una discusión respecto al cortísimo plazo, ¿no? Porque había muchas interpretaciones de qué iba a pasar en la campaña electoral y qué va a pasar después. Dejo la discusión de qué va a pasar después porque ha habido varias advertencias de cómo sigue el próximo gobierno. Solo ¿no? digo. Pero yo vengo contando algo muy elemental, digamos, que el plan llegar y eventualmente entrar al balotaje o ganar entre signo de interrogación, que son los primeros 45 días, es nuevo acuerdo con el FMI, que va a haber nuevo acuerdo, porque por algo le pagan 2.700 millones de dólares entre DEG y yuanes el viernes. Vos no pagás si no tenés acuerdo, porque impacta sobre las reservas brutas, los DEG se pueden convertir en dólares, es decir, te quedás sin nada, sin el pan y sin la torta, es decir, va a haber acuerdo. Sin devaluación, es decir, hasta el 13 de agosto, es decir, en las mini devaluaciones diarias, pero sin un salto cambiario abrupto. Con el cepo y con 10.000 millones de dólares de yuanes, estamos viendo muy impresionante cómo están usando los yuanes para todo. Dólares financieros. Es lo que queda, pero. Es lo único. Pero es moneda dura. Estamos viendo intervenciones en el mercado de cambios de 100 millones de dólares por día de venta de yuanes. Y eso, bueno, lo que usás de yuanes no usás de dólares. Y los dólares te entran por otra cuenta porque ya vienen de China o de cualquier país, pagas con eso a otras importaciones o lo usás para intervenir en la brecha cambiaria. Es decir, dólar controlado, inflación desacelerándose un poquito, entre 6 y 7,
por la estabilidad del tipo de cambio y en parte también por una cuestión estacional, la carne que ha jugado muy a favor en junio. Un poquito ese es el escenario. ¿Vos ves que hay algún riesgo para ese escenario en estos 40 días, ¿no? Porque si hacemos bien la cuenta, son 40 días. Lo de los yuanes es cierto, lo que pasa es que vos lo que estás usando ahora el gobierno es ese descubierto que le dio China. Te estás endeudando. Un préstamo, un crédito. Es un préstamo, estás usando un préstamo, te dijeron, mira, te doy un descubierto. Un préstamo un año. Descubierto hasta, ¿cuántos son? 18.000, 20.000, nunca se 18.000 millones de dólares, estás usando 10, vas a usar 10.000. Sí, pero está bien. Vos usás eso. Que en realidad lo estamos usando para otra cosa. Por ese descubierto es, yo te importo desde China, yo te anoto como en la cuenta del almacenero que me compraste tanto, podés pagarme, después en el futuro me tenés que pagar. No sabemos bien cuáles son las condiciones de tasa de interés y demás. Pero bueno, por ese lado más o menos van tirando. Ahora, en términos de inflación, puede ser que te dé más bajo ahora. La pregunta es, y este es un dilema que va a tener Massa, ¿por qué haces de acá las elecciones para ganar las PASO y después las de la primera vuelta, octubre? ¿Haces restricción monetaria y frenás el gasto público o te mandás otro plan platita? No tiene margen. Bueno, a ver. Para el plan platita, todo lo que emitan se te va a la brecha. Por eso, por ese lado no tiene. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir licuando jubilaciones, planes sociales, etcétera? Y son 4 meses. Y bueno, ese es el dilema que tenés. Claro, Vos pero tenés de acá a agosto, sí, tenés ese dilema. ¿Qué hago? Porque ellos, ¿qué vienen haciendo hasta ahora? Vos mirás las cuentas del sector público y lo que ves es mes a mes cómo va licuando el gasto. Sube el gasto, pero por debajo de la inflación. Esa es lo que va a hacer. Lo que están haciendo es suben el gasto de jubilaciones, subsidios, en fin, todos los gastos que hay dando vuelta, pero por debajo de la tasa de inflación. Con lo cual estás licuando el gasto. Lo que pasa es que se está licuando más los ingresos que el gasto. Si vos mirás, claro, el déficit aumenta. Pero no importa. Están usando la inflación como mecanismo de ajuste. ¿Qué haces? ¿Seguís con ese mecanismo o te mandás el plan platita de acá a las elecciones? Eso ni vos ni yo lo sabemos. No sabemos qué va a hacer. Claro, todos están viendo que la prioridad hoy para el gobierno es evitar la crisis. Que el gobierno puede tener alguna chance si no hay un nuevo salto de la brecha que dispare todavía más la inflación. Maxi, es decir, si no hay una nueva crisis en estos 4 meses. Yo creo ahí por eso que el ministro de Economía es Sergio Massa. Esa fue la convocatoria de Massa. El caos político, bajar la tensión política, porque después los indicadores los va a maniobrar. Pero te ¿correcto? siento en el Ministerio de Economía y vos sos candidato a presidente. Sí. Y vos tenés que elegir entre sigo licuando el gasto y pongo de mal humor a los jubilados, etcétera, etcétera, o me mando un plan platino. Lo que responderíamos con la historia argentina, ya sabemos cuál es la respuesta. El tema es que los márgenes son difíciles en esta circunstancia. Pero yo creo que en el último tiempo... Mirá la lista, no es solamente Massa, ¿eh? Mirá lo que hay atrás de la lista de Massa. Claro, vos decís, ojo que se pueden bandear y puede haber una crisis. Yo creo que la prioridad es esto que yo contaba, que no haya crisis. Digamos, después si la inflación se estabiliza en el 7, en el 6 y demás, el tema es que la cosa siga más o menos así, está bien, Maxi, por lo menos hasta noviembre. ¿Quiénes son los candidatos que figuran en la lista después de Massa? Son todos acá. Y vos decís que eso puede generar alguna presión para que haya plan platita en el medio. No sé, yo no estoy en la interna de ellos, pero me imagino que algo... Igual Roberto, lo sumo un poquito la economía real, porque tenemos a Diego Laudani, que es dueño de una constructora, y está Guillermo Pérez, que es dueño de San Francisco, una fábrica de productos gastronómicos, San Patricio, perdón, de sándwiches. Bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Querés empezar vos con la constructora? Sí. Bueno, ¿qué está pasando hoy en la calle, en las obras? Bueno, mira, un poco apoyándome en los comentarios de acá de los muchachos, yo lo que estoy viendo es que como empresario pyme de la construcción, últimamente viene bajando el nivel de actividad. Yo particularmente soy también subcontratista en obra pública. Ahora hubo algún pequeño aventón por esto de las elecciones, pero hay un atraso muy grande en los pagos de certificado de obra pública y después las redeterminaciones de precios, que es para explicarlo mal y pronto, la compensación por inflación. Sí.
se paga a veces entre 3 y 6 meses después, si no un año en el caso de Vialidad, que no es mi caso, digo, pero ¿de qué sirve tener determinaciones así? Casi que a veces siento que es un negocio financiero más que de construcción. Tengo que andar especulando y estar pensando en dónde cambio un cheque, los cupos que me da el banco para cambiar un cheque, si es de primera línea, si es de segunda línea. Uno trabaja con quien puede, ¿no? Uno trataría de trabajar con las empresas de primera línea. A veces no se puede, entonces tenés que ir a la cueva y después te agarran y te cobran una tasa de interés que está en 115%. Realmente así, a una pyme que se le complica, que tiene un sistema tributario que... Maxi, cualquiera que de nosotros que se pasa de monotributista a inscribirse al régimen general de AFIP, pasa a pagar la misma alícuota que un gran grupo de empresarios, tanto de ingresos brutos, de ganancias, y sufre la misma cantidad de ¿Hace cuánto que retenciones. tenés tu empresa? Nosotros es familiar, esto viene de hace muchos años, es más de 30 años. Es decir, eran de tu viejo, si Sí, vos sí, ahora sí. estás gerenciando una empresa que viene hace... Exacto. ¿Cuántos empleados? Actualmente, si bien la dinámica de la construcción varía y tengo Sí. empleados acorde a eso, 30 empleados Un poco era, la construcción recuperó mucho, recuperó niveles previo a 2019, incluso Sí, principio de durante 2018. la pandemia también hubo Sí. un pequeño boom. ¿Por qué? Porque los precios, hubo un gran salto del dólar y si bien trabajamos con insumos dolarizados, estuvieron pisados al dólar Sí, oficial. y la gente El que tiene un hacía mango, refacciones, todo, claro. hace lo que hace el argentino, que cree en el ladrillo y en el... Pero ahora decís, la inflación está pegando la vuelta, ya te está enfriando Absolutamente, la sí. actividad incluso de la construcción. El margen se achica. Claro, o se te achica el margen, pues Uno pusiste trabaja para estar en el un mismo presupuesto de una obra, cobrás, no sé, 6 meses después y te comió la inflación el margen de ganancia. Exactamente. Le pregunto a Guillermo Pérez, que Sí. tengo entendido Yo tengo- que a vos te va bien en A tu, mí me en va tu bien, empresa PYME. A mí me va bien. ¿Cuántos empleados tenés? Yo tengo, aparte de la venta al público, tengo también salón de fiestas, hacemos catering y más o menos 80 personas trabajan Sí. en San Patricio. En la pandemia me fundí, o sea, me va bien en el contexto que estamos ahora, digamos, ¿no? Entonces, nos estamos recuperando, pero me va bien. Ahora, nosotros hacemos un producto muy económico, tratamos de tener muy buena calidad. Para que vos te des una idea, venís a comprar 50 sanguchitos de miga San Patricio, valen 3.000 pesos. O sea, 60 sanguchitos cada sándwich. Sí. Que no compras nada, vas a comprar un alfajor, vale 500. Entonces, trabajamos con el público, viene mucha gente, generalmente si vos venís vas a encontrar que hay filas, sobre todo los fines de semana y demás. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un deseo de festejar de cambio de hábito de consumo? ¿Hay muchos pesos dando vuelta todavía en la calle? No, es que eso es lo que te quería decir. A pesar de todo eso, no viene la gente como venía antes. Ya empieza a enfriarse también. Claro. ¿Por qué? Nosotros también tenemos el problema de inflación, porque compramos las materias primas, elaboramos, empaquetamos, vendemos, cobramos, y cuando vamos a comprar materias primas de nuevo, aumentó. ¿Entendés? Y después, digamos, esto es una pelea, ¿viste? Suponete que vos sos boxeador, ¿no? Vos decís, bueno, voy a subir al ring, me voy a pelear con el otro boxeador. Las pymes no es así. Vos te subís y cuando vas a encarar al boxeador te pegan una piña de atrás. Entonces, un impuesto nuevo. Viene, te hacen un tacle. No, la municipalidad dijo que hay que poner una nueva tasa. Y no podés laburar. Les pregunto brevemente para cerrar, ¿qué es lo que esperan a futuro, digamos? Que toman a decir, bueno, que siga el nivel de actividad y demás, pero ¿qué más además de eso? No, lo más importante es estabilizar la economía. Estabilizar. Que uno pueda tener una previsión a meses, aunque sea, porque ahora es un día a día. Vos te levantás y decís, bueno, hoy es el día de hoy y mañana vemos. ¿Entendés? No, coincido acá con mi colega. A ver, en el sentido de que como emprendedor, ¿no? Digo que estabilizar la economía también sabemos y no somos inocentes. Implica un dolor y que son las medidas que estimo que en algún momento va a haber que tomar independientemente del signo político. Y sabemos que eso puede llegar a afectarnos, pero somos previsores y somos optimistas. Yo vengo contando que los márgenes de ganancia de muchas empresas en la inflación se han acrecentado, digamos. Sí. Porque, entre otras cosas, se ha licuado la ecuación Sí. salarial. Sí, es decir, sí. nunca las empresas vienen pagando tan bajos salarios. Después tenés las contingencias de los juicios, Sí. todo lo que quiero de siempre. Pero eso le pasa más a las grandes empresas. Eso a las pymes les genera un problema también, porque ves a los tipos, a los trabajadores que no llegan a fin de mes, entonces tenés toda la presión y demás. Nosotros pagamos los sueldos adelantados. Claro. O sea, llega el fin de semana Y agarra- le pagamos la adelantás. semana. Llega la otra semana. Porque si cuando llega fin de mes, ya cobró todo el sueldo. Pero digo, aún los que tienen margen de rentabilidad importante, porque vienen No es el caso surfeándola, nuestro, ¿eh? dicen esto no es sostenible. No es sostenible.
Y en algún momento termina mal si no se estabiliza. Y clarito. Exactamente. Gracias a los dos. Al contrario. Muchas gracias. Cerrame ahí una... No, te está dando de alguna manera, ¿viste el estimador mensual de actividad económica que salió Sí, el viernes? exactamente. Que anticipa cómo se va a comportar el Producto Bruto. Te dio una caída del 4%, si yo mal no recuerdo. Sí, en mayo respecto a mayo del año pasado. Y el desestacionalizado casi 2% abajo. Entonces, ¿vos qué tenés? Tenés un proceso, y el acumulado en el año es menos 0,1, o sea, 0. O sea, vos tenés estancamiento con inflación. Bueno, ahí está la sequía, ¿no? El 4,2. Hay un impacto grande de la sequía. Está bien, pero también te faltaban dólares para importar insumos y producir. Anda a comprar un auto y decirle, ¿me lo entregás mañana? Tenés que pagar un sobreprecio o no hay auto. ¿Sí? Entonces, yo te diría, tampoco el Producto Bruto del EMA es todo sector agropecuario. Entonces, vos tenés un primer cuatrimestre donde tenés recesión con inflación. Sí, yo creo que eso va a ser más visible incluso en el segundo semestre. En el segundo semestre, donde la dinámica de la economía depende de lo que vos decías. Claro, depende de qué haga Massa. Claudio, ¿qué pasa con el tema de inflación? Bueno, sabés que tanto en el equipo económico como las consultoras privadas marcaron una desaceleración de la inflación en el mes de junio. Fíjate, en el equipo económico todavía faltan cerrar algunos datos, sobre todo últimos días de la semana pasada. Les da una inflación del 6,5%, 6,6%. Ese es lo que tienen registrado para las últimas 4 semanas. Bueno, vamos a ver el tema alimentos, que viene más calmo, así dicen, que en el mes de mayo, básicamente porque algunos rubros, algunos productos muy sensibles con peso en el índice, como por ejemplo las carnes, están con precios más o menos estables, un incremento obviamente, pero por debajo del ritmo inflacionario. Al contrario, el pan, todo lo que son panificados, harina, viene por arriba. Las consultoras también están marcando esa desaceleración. Fíjate, el ESG, última semana, alimentos, solamente alimentos, mide 0,1%, y en las últimas 4 semanas y el cierre de junio les dio 5,6%, alimentos. Ahí dice 7,5%, EcoGo. EcoGo les da 6,6%. El índice de precio, y alimentos 7,5%, también con panificados como el rubro que más subió de precio y carne como el rubro que más estable se quedó. Una política, Javier. Sí, empiezan a conocerse las boletas electorales con las que nos vamos a encontrar los argentinos, las argentinas, el 13 de agosto. La más completita es la de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Ahí los vemos. No es la boleta completa. La boleta completa en provincia de Buenos Aires es kilométrica. Y ahí tenemos una imagen que no se va a repetir en ningún momento durante la campaña electoral, que es Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz. Claro, los dos primeros candidatos juntos. A diputados no, se odian. Se odian, no comparten actos, no van a compartir actos. Pero bueno, los van a tener juntos en la boleta. Los dos candidatos a senadores, Guado y Juliana Di Tulio, están alineados. Exactamente. Obviamente Massa va a hacer campaña eventualmente con Rossi. Exactamente. Pero bueno, el tramo ese de diputados es un tramo que se sacan chispas, ¿no? Sí, pero en la boleta no están quietitos ahí. En Juntos por el Cambio se dieron a conocer ya, todavía no está aprobada por la justicia electoral, pero la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, y la del Parla Sur, donde está Lilita Carrió con Waldo Wolf en los 2 primeros lugares. También tenemos la de Bullrich con Petri y Luis Brandoni encabezando la del Parla Sur. Y tenemos juntitas ahí las supuestamente terceras fuerzas, que no son tales, que son las de Milei y las de Schiaretti. La de Parla Sur es relevante porque va a estar en todo el país esa boleta única de Parla Sur. Un dato con el tema congelamiento de precio, acuerdo de precio, lo que decíamos con el tema del dato de inflación de julio, pero ese se va a conocer después de las PASO, ¿no? El que se va a conocer antes de las PASO a mediados de julio va a ser este dato de junio, que decíamos que las consultoras están midiendo un poquito abajo del 7%. Bueno, sí, acuerdo de precios. Acuerdo de precios con congelamiento de precios. En el marco de la hora 2 hay distintos rubros que van a tener congelamiento de acá hasta las PASO: indumentaria, calzado, línea blanca, teléfonos celulares,
motos y bicicletas, ya de acuerdo con distintas cadenas de electrodomésticos, también con grandes casas de deportes, para justamente tener un acuerdo que implique congelamiento de precios hasta después de las PASO, ahí con algunos topes, por ejemplo en el caso de las motos, siempre hablamos de producción nacional, ¿no? Todo producto de producción nacional. En el caso de las motos, son motos de baja cilindrada hasta 730.000 Claro, son 40 días de pesos. congelamiento y después se verá después del 13 de agosto cómo sigue esa dinámica. ¿No? Y con tasas de interés en el ahora 12 por debajo de la inflación, la tasa nominal 72,75%. Por debajo de la inflación. Lo que pasa es que, bueno, el tema moto hay mucho componente importado. Claro. Para lo importado hace falta dólares. Pero en fin. Por ejemplo, en el tema motos, las principales fábricas están en el acuerdo. Uno, por lo menos lo que informó el gobierno es eso, que las principales fábricas firmaron el acuerdo. Nos estamos retirando. Ya está llegando Esteban Trebuca al aire de A24. Nos reencontramos mañana 19:30. Chau, chau. Pásenla bien.